Amigos, si tienes altcoins en pérdidas y estás pensando, cuando recupere vendo, tengo malas noticias para ti. Porque en 2017 todo subía, en 2021 también, pero no tanto. Pero ahora la mayoría de criptomonedas está fracasando. Y si sigues jugando con esa estrategia, no te estás adaptando a las nuevas reglas de este juego que han cambiado. Muy buenas a todos, soy Chuchi para el que no me conozca. Hoy vamos a ver a una Dino como es IOTA como ejemplo de que burbujas que ha habido en el pasado probablemente no vuelvan porque hay demasiadas criptomonedas, demasiada competencia en general en el mercado. Vamos a ver los principales aspectos que funcionan para que no llegamos a este tipo de tops nunca más, que cada vez sean más bajos. ¿Y por qué acumular este tipo de criptomonedas e ir haciendo DCA según baja no suele funcionar, ¿vale? Por lo general, ¿vale? Cuando el proyecto está medio muerto. Y incluso porque incluso este tipo de criptomonedas, que también lo podríamos aplicar a otras como DOT, ¿vale? Porque aunque estén en nuevos mínimos y nosotros vayamos en negativo, quizá la mejor visión es vender para intentar hacer otro tipo de cartera, porque si no, nuestro error puede salir muy caro en estar en una tendencia bajista y seguir acumulando cosas que no van a volver. Estamos viendo el ejemplo en pantalla de IOTA, donde tenemos el año 2017, tenemos la burbuja del año 21 y tenemos este último año la expansión del mercado alcista del 24-25. Como veis, ya estáis observando un patrón, ¿verdad? En 2017 subía todo, ¿vale? Hay que ser sincero. Le metías dinero a una piedra y la piedra te iba a pumpear, ¿vale? Era así de fácil en 2017. Lo difícil era vender en los top, ¿vale? Era el error que se cometía, básicamente. La gente te decía, bueno, estás en un mercado bajista, no te preocupes, que tu AL va a ir a un mercado bajista y en algún momento vuelve. ¿Y qué pasaba? Pues que ocurrió algo muy curioso porque todo esto funcionó hasta 2017. Cada vez que había, de hecho no había casi ni mercados bajistas porque nos tendríamos que remontar a 2013, donde no había muchas altcoins, pero la gente estaba acostumbrada en que cualquier dip o rango lateral donde las altcoins te retrocedían un 50, 60 o 70%, siempre volvían, ¿vale? Y la gente te decía esto y decir, tranquilo, tú holdea en el mercado bajista que va a volver. Nos dimos cuenta de algo muy curioso y es que no todo volvía. O si volvía, ya no volvía a los máximos anteriores. Vimos que en 2021 también hubo una buena burbuja de criptos, ¿vale? En general, pero claro, el mercado se empezó a expandir. O sea, aquí había, yo qué sé, 6.000 proyectos o similar, por ahí andaban 6.000, 10.000, 20.000, ¿vale? Pues aquí ya había 100.000, ¿vale? Aquí había muchísimos más. ¿Qué provoca todo esto? Pues que evidentemente el dinero se empiece a repartir mucho más. Que la mayoría de las criptomonedas nuevas, como fueron Solana, que aquí sigue, o como fue Luna, que ya no sigue con nosotros, ¿vale? Llamaron mucho la atención en este ciclo, se llevaron mucho más dinero que las criptomonedas viejas, porque ahora vemos las razones por las que una criptomoneda muere, y significó que en 2021 ya no subían tanto. Por lo tanto, hay que readaptarse a la situación y si te comiste la burbuja del 2017, holdeaste, como le pasó a mucha gente, ¿vale? Es normal, ¿vale? El mercado todavía está en sus fases más nuevas y es normal comerse estas cosas. Readáptate en el 2021 y que no te vuelvan a engañar con la misma narrativa, porque IOTA entró en su mercado bajista y IOTA aquí te podían engañar de que era para acumular más, de que siguieras comprando y acumules más. Y a lo mejor tuviste suerte y libraste y vendiste en la nueva burbuja del 21. Pero que no te engañen en esta porque, como ya vemos, las monedas se multiplican. Y en vez de que haber 100.000 hay que en CoinMarketCap ahora. Pero en la red Solana hay 1.000.000 o 10 millones. Yo ya no sé ni las criptomonedas que hay porque crea criptomonedas cualquiera. Encima ahora con la IA cualquiera puede crear una criptomoneda que no vale para absolutamente nada, evidentemente. Entonces, cada vez las burbujas van a ser menores. Entonces, como veis, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues que lamentablemente los suelos no van a actuar siempre como suelos y que lamentablemente los máximos parece que cada vez van a ser menores en cada ciclo de criptomonedas que vayan a estar muertas, pero es que los mínimos también van a empezar a ser menores. Entonces ya no es tan fácil como decir, espérate al mercado bajista, acumulas y vendes y haces un por 10. No, ya las cosas no son tan sencillas.
Pero entonces, ¿qué hace que estas criptomonedas mueran? Pues bueno, no solo el market cap, que se divide con muchísimas más otras criptomonedas, que evidentemente a esto lo podemos llamar competencia, ¿vale? Y con la competencia, evidentemente, de una cripto nueva que hace mejor normalmente las cosas de una criptomoneda antigua, pues hace que mate muchas veces a esta criptomoneda antigua si en realidad ha perdido todo, porque muchas veces estas criptomonedas, como lo son IOTA, tenían narrativa. Muchos de nosotros creíamos en la narrativa de IOTA que iba a cambiar el mundo y que íbamos a pagar en las gasolineras con nuestros IOTAs los coches automáticamente, ¿vale? Nos vendieron esa narrativa y esto iba a ocurrir en 2020, o 2022. Esto nos lo decían en 2017. Esa narrativa luego nos damos cuenta que nunca llegó, que simplemente era una narrativa que ya estaba ahí, ¿vale? Luego se pasan los tokenomics por ya sabéis por dónde, porque te dicen que tienen una cierta inflación, las criptomonedas, te dicen que tienen ciertos tokens y de repente te lo cambian. Esto pasó en IOTA también, pasó un poquito más adelante, creo que pasó en 2022, 23, 24, ¿vale? Por ahí, donde realmente imprimieron más monedas de repente. Entonces cambiaron los tokenomics y ¿qué crea eso? Inflación de la propia criptomoneda que hace que evidentemente pues baje su valor, evidentemente. También juegan mucho los desarrolladores con los bloqueos y los desbloqueos y ellos hacen sus jugarretas porque venden en short antes de desbloquear sus monedas, tú te crees que las tienen bloqueadas en un smart contract y es cierto, pero también es cierto que abren short de sus propias criptomonedas en el exchange, por lo tanto tienen una posición delta neutral. Como ya hemos dicho, pues evidentemente la competencia hace que pues una criptomoneda que no está siendo utilizada, que no tiene valor real, pues salga también del mercado. También tenemos, pues evidentemente, la propia liquidez que hay en el sistema, que se divide entre más criptomonedas y que en realidad si ha perdido la narrativa, pues no tienen liquidez este tipo de criptomonedas porque a la gente no le interesa estas criptomonedas si han perdido la fuerza, esa narrativa esa rotación propia que hay de capital. Evidentemente, pues el que compraba IOTA aquí y luego se salió aquí, luego ya no volvió a comprar IOTA muchas veces en las subidas. Se pasó a otras criptomonedas porque la narrativa del mercado era la nueva, eran los Solana, los Luna o lo que sea, ¿vale? O las nuevas L1 que estaban saliendo, ¿vale? Las narrativas van cambiando con el tiempo. Este año hemos visto narrativa de qué? De la IA o incluso de los memes. Hemos visto mucha narrativa de los memes, ¿vale? Y luego también, evidentemente, algo que mata completamente al proyecto, pues es que ya no se desarrolle, que no tenga valor, como lo vemos por este caso, por ejemplo, con el ejemplo que os pongo siempre de DOT, donde el TVL, el total valor bloqueado de la red de DOT, apenas llegaba a 10.000 dólares, aunque suba, me da igual, aunque sean 100.000 dólares, es una basura esto. O sea, si no tienen varios billions de TVL, una red, básicamente, una L1, pues mal vamos, ¿vale? Entonces, si no tiene utilidad real detrás, tarde o temprano la gente lo va a dejar de usar y la narrativa se va a huir, a ir. Teniendo en cuenta la competencia que hay en el mercado, pues automáticamente el precio no puede hacer otra cosa que bajar a largo plazo. Pero ojo, no caigáis en la trampa de que entonces lo fácil es sortearlas y ya está, ¿no? Y no, no es tan fácil sortearlas. Al final de este vídeo os dejo enlazado otro vídeo, si está listo, ¿vale? De cómo sortear una altcoin no es tan fácil, ¿vale? ¿Y por qué no es tan fácil? Os dejo un breve resumen. Pues porque aparecen estas cosas de repente, estos short, squeeze rally o estas expansiones que hace que sea bastante complicado, ¿vale? Esto, pero como yo bien digo, os lo voy a comentar en ese vídeo. Claro, tú dirás, entonces si aparecen estos rallies, ¿por qué no lo compramos las criptomonedas en botón? Nos aprovechamos de este rally y nos salimos. No es tan fácil, ¿vale? Luego hacer esto, ya sabemos que hacer trading, esto es hacer trading en un proyecto que está muerto y que tiene una tendencia bajista a largo plazo, lo que puede pasar es que te comas parte del activo, te baje a un bloque inferior y que tu rebote como mucho sea tu punto de entrada o incluso peor, lo cual te va a hacer cometer errores porque vas a estar en negativo gran parte del tiempo y vas a cometer errores en trading y tanto en EV, tanto en el valor esperado que tiene ese trading, como en factores psicológicos que todavía te van a arrastrar todavía a cometer más errores. Así que tampoco os dejéis llevar por el que os dice, bueno, pues las altcoins están hechas para comprar aquí y vender en el rebote. No es tan fácil, ¿vale? ¿Y cómo deberíamos actuar con las altcoins, ¿vale? Ahora que estamos metidos en este mercado bajista,
Pues bien, tenéis que pensar, lo primero, qué criptomonedas vamos a comprar, o si elegimos comprar una cartera de criptomonedas, si elegimos comprar Bitcoin o lo que sea, ¿vale? Si estamos holdeando este tipo de criptomonedas, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, son grandes preguntas, evidentemente. Yo, sinceramente, yo personalmente no holdearía estas criptomonedas, lo he dicho muchísimas veces, ¿vale? Creo que hay demasiada basura en el mercado y no entiendo por qué vamos a holdear un IOTA cuando podemos holdear cualquier otra cosa. El que holdee IOTA y le moleste esto, pues lo siento, ¿vale? Yo también me he comido alguna posición pequeña de IOTA, ¿vale? Pero también me la comí y he perdido más de un 90%, ¿vale? De lo que holdeé. Así que son cosas que pasan en el mercado y son errores que tenéis que ir aprendiendo, ¿vale? IOTA no va a volver a $5 como valía en 2027, 17, salvo que de repente el proyecto cambie o lo que sea, cosa que dudo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Pues observar. Y si observamos que estas criptomonedas están muertas, pues lo primero que tenemos que hacer es salirnos del mercado. Y vais a decir, pero ¿cómo me voy a salir en pérdidas, Chuchi? Coño, que compré un poco aquí, que luego acumulé un montón en el 2021, solo vendí una pequeña parte aquí y volví a comprar todo lo que vendí aquí otra vez. Ahora he hecho otra pequeña compra aquí y claro, estás atrapado ¿dónde? A un precio medio aquí, ¿verdad? Y tú quieres que vuelva a estos puntos. Pues lamentablemente puede volver porque hay un nuevo mercado alcista, dudo que sea tan fácil que te salgas porque como hemos visto, cada vez los máximos son menores, entonces ya no es tan evidente que vaya a tu punto, por lo que te había dicho antes del corto plazo también de hacer trading, ¿vale? Que no es tan evidente que te vayas a salir luego en positivo, pues lo mismo pasa a largo plazo y evidentemente no se acumula este tipo de criptomonedas porque puede ser que caiga y a lo mejor luego los rebotes solo son hasta aquí. Entonces, probablemente vayas a estar en negativo casi todo el tiempo y si lo logras ver en positivo, va a ser muy difícil que vendas estas posiciones. Entonces, para mí, lo que yo haría, ¿vale? Y no es consejo de inversión, evidentemente, yo sería vender este tipo de criptomonedas y sería aceptar la pérdida que tengo. Si voy un 50%, pues voy un 50% abajo y punto. Si tenía 10K, tengo que asumir que ahora tengo 5, ¿vale? Y ya está. Y tengo 5 y punto. ¿Qué manera hay de remediarlo? Que en realidad es hacer un nuevo trade. Pues evidentemente aprender del error e irnos a lo que nos tenemos que ir. Porque si le metemos a Bitcoin estos 5K, no nos vamos a quedar sin los 5K de aquí a 3 o 4 años. Aunque veáis luego vuestro Bitcoin, porque cae a 40, 50, lo que sea, me da exactamente igual. No estamos aquí para hablar de eso, ¿vale? ¿Vale? Da igual, va a bajar a 2K o 3K si es que baja, que no es tan evidente, ¿vale? Pero vuestro precio va a volver y vais a tener, algún día vais a tener vuestros 10K. Y no solo eso, si holdeáis a largo plazo vais a tener 20K, o 30K, o 50K, porque Bitcoin nos ha hecho un por 10 si compráis en 70.000 y decís, pero Bitcoin tiene que valer 700.000, porque evidentemente tenéis que ir a largo plazo con él, ¿vale? Estamos hablando de horizontes temporales de 10 o 15 años, ¿vale? Por lo tanto, esto es un trabajo lento. Que decís, yo quiero ir un poco más rápido, Chuchi. Yo quiero apostar por altcoins. Pues la relación riesgo-beneficio se empieza a incrementar. Cuando apostáis en altcoins, quizás vuestra cartera baja a un K también o a 500, ¿vale? No sabéis a lo que puede llegar a bajar. Vuestro drawdown que podéis tener es mucho más elevado. Evidentemente, a lo mejor podéis llegar a vuestro objetivo de 50K en el siguiente ciclo, a lo mejor en 2 o 3 años, que tampoco se engañen los gurús diciendo que va a ser en 3 meses, ¿vale? Y esto es un escenario positivo y bueno. Y aún así, sigo diciendo que deberíais de aceptar estas pérdidas que tenéis de esta criptomoneda, porque como digo, esta justo no creo que le vaya bien, o criptomonedas muy similares, y aquí es donde tenéis que hacer un análisis fundamental de las criptos y elegir una cesta de criptomonedas que creáis que puedan llegar a tener buen desarrollo o que tengan buenas narrativas. Por ejemplo, los memes no tienen una buena, no tienen proyecto, por así decirlo, pero yo compré Pepe, ¿vale? Cuando nadie quería Pepe, antes de que hubiera la burbuja de las memes, ¿vale? Y luego me la quité, hice un por 6 a Pepe, que me fue muy bien, creo, ¿vale? Perfecto, luego subí un más y subí un por 15 o por 12, me da exactamente igual. Pero sabía que podía haber una narrativa detrás, ¿vale? Que esa narrativa de los memes, entonces podéis hacer una cartera. Podéis comprar, bueno, evidentemente Bitcoin deberíais de tener en cartera, Ethereum, podéis tener Hype, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Que es un gran exchange descentralizado. Podéis tener pues una L1 que la veáis muy buena vosotros, una de IA que consideréis la mejor, ¿vale? Podéis tener un meme que tenga buena narrativa y no pasa nada por tener también una cartera con algún meme, ¿vale?
podéis tener, en vez de Quillota, que está muerta, pues podéis hacer otra, ¿vale? Vais eligiendo ciertas criptomonedas, os hacéis una cesta de 8 a 15 criptomonedas, tampoco os hagáis muchas más, diría, porque si no os vais a volver locos, y intentáis surfear la ola así, pero no con estos proyectos muertos, ¿vale? Tenéis que iros a proyectos, y os lo voy a enseñar, por ejemplo, con Ethereum, ¿vale? Para que lo veamos bien, porque siendo la segunda mayor criptomoneda, aún así, esto es para que veáis que os podéis quedar incluso atrapados en Ethereum, si habéis comprado en estas partes altas, si habéis comprado aquí, estáis años en negativo, algunas veces lo veis en positivo, hasta que no arranque, pero cuando cogéis este tipo de criptomonedas, ¿vale? Y lo veis con Ethereum, podéis coger otra, ya esto no me mojo con otras, ¿vale? Este tipo de dibujos que tenéis aquí probablemente con el tiempo resuelvan al alza, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estáis consiguiendo? Pues mínimos cada vez mayores, por eso os quería poner el ejemplo de Ethereum, que cada vez probablemente vaya haciendo mínimos mayores, ¿vale? Aquí haga una acumulación y luego suba, y aquí te haga otro mínimo, aquí luego te rompa, te haga un pullback y siga subiendo. Entonces, los mínimos cada vez son mayores, los máximos, aunque fijaros bien, tengáis temporadas que sean planos, tarde o temprano van a acabar siendo superiores. Por lo tanto, es mucho más fácil porque estáis en un tipo de tendencia donde tenéis todo lo contrario. Estáis en un canal alcista, por así decirlo, ¿vale? Y cuando compráis, intentar comprar por las partes bajas, evidentemente siempre, para vender, por así decirlo, en las partes altas o porque la holdeáis. Entonces, no vais contra la tendencia, aquí vais con la tendencia. ¿Veis la diferencia entre holdear un IOTA completamente muerto o holdear un Ethereum, que a priori tiene menos up, ¿verdad? Que un IOTA porque es más grande, pero a largo plazo te acaba dando más grandes rendimientos? Y si no queréis asumir ningún tipo de riesgo, iros a Bitcoin porque probablemente acertéis prácticamente seguro, el 99,9% de las veces de aquí a 5 años. Y para los que os digan que sortear altcoins es fácil, te voy a dejar un vídeo por aquí y si no está disponible, te voy a dejar otro vídeo sobre criptomonedas de por qué no estamos tan lejos de los bottoms como parece, para que tú mismo te hagas una idea de cómo está el mercado. Espero que me dejes un buen like por ahí, suscríbete si no lo estás y a seguir con la criptoforrada.